cápsula. Yo sé que tenemos ciertos minutos, pero hermanos, pensemos esto. Tenemos 24 horas del día, 7 días a la semana. Podemos venir aquí 2 horas, 2 horas y media, dejando el reloj en nuestra casa, sin estar apurados de que ya tengo hambre, ya me quiero ir a comer, quiero quién sé qué y no sé qué, y estar la mente divagando allá afuera. Yo creo que sí podemos dedicarle a nuestro Señor enteramente nuestra mente aquí, nuestra presencia aquí, no nada más física, sino mental. Y eso es honrarlo a Él. El tema de hoy se va a llamar, tenemos un pasado, pero no vivo en ese pasado. Yo creo que en diferentes medidas la gente le ha tocado vivir cosas, a unos más duras y a otros menos. Pero al Señor Jesús no le importa cómo empezaste, le importa cómo vas a terminar. Le importa el final de tu carrera, no el principio, porque del principio probablemente tú no fuiste partícipe de tus circunstancias, ¿verdad? Pero la gente, normalmente cuando la persona sufre, la persona se porta mal o hace cosas indebidas, normalmente se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un concepto que el mundo les dijo, que Dios está enojado con nosotros. Y eso ya quedó solucionado en Cristo, hermanos. En Cristo, toda la humanidad, por Él, en cuanto a Él se refiere, toda la humanidad sería salva. Nada más que no todos son salvos porque no todos quieren. Y el Señor es un caballero y Él no se va a meter con el que no quiera. Bueno, pues se queda afuera, ¿verdad? Él es un Señor y como tal no se impone a sí mismo. Y nos dice Filipenses 3, 13 y 14, hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya no se acuerda Pablo de lo que hizo antes. Y extendiéndome a lo que está delante, en el futuro. Ni siquiera, hermanos, nos debe de mover algo que estamos viviendo en el presente, porque eso puede ser modificado. Todo está sujeto a cambio. La escasez está sujeta a cambio. La soledad está sujeta a cambio. Una enfermedad física cambia en el momento que tenemos fe y declaramos la sanidad de nuestro cuerpo. Y se tiene que manifestar porque es una ley. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nada podemos hacer solos, hermanos. Ni siquiera quitarnos una esclavitud, ni siquiera la persona que quiere dejar de fumar lo puede hacer en sus propias fuerzas. No se puede, porque tarde o temprano vas a llegar otra vez a lo mismo si Cristo no es el que lo hace por ti. Si no tienes tú tu enfoque, como decía Damaris, y tus ojos puestos en el consumador de esa libertad, de esa esclavitud, tú mismo no vas a poder llegar a hacer nada por ti mismo. Entonces debemos dejar atrás nuestro pasado, dejar de recitar lo mismo todos los días. Es que, hermana, me tengo que desahogar. Y entonces estás riata y riata y riata con lo mismo. Pues es eso, en vez de desahogarte, lo que estás haciendo es llamar las cosas como están. Y estás dando que el infierno, ¿verdad?, de la vida que estás viviendo,
siga estando en tu vida, porque no estás llamando las cosas que no son como si fueses, estás llamando las cosas que son como están, y no vas a lograr nada así, así te vas a quedar, y tú decides por cuánto tiempo. Entonces, enfócate, y nos habla Jesús, ¿verdad? A todos en el mismo, yo no hablé con Damaris, yo no hablo con el pastor de lo que voy a decir. El Espíritu Santo es el que usa a la gente y le muestra qué tiene que decir, porque Damaris tenía que decir enfócate. Porque lo que yo estudié es enfócate en Jesús. Velo a Él y dile, Señor, yo acabo de cometer una tontera, Señor, pero yo sé que tú, Señor, lo vas a lograr por mí. Y te pones a verlo a Él, al que ya tiene la victoria, haciendo lo que tengas que hacer, ¿verdad? Para cambiar. Y fíjense que hay una parábola bien padre que nos habla Jesús en Juan 4. En Juan 4 está hablando en el versículo, desde el versículo 5, de una mujer. Es que Dios es tan bueno, hermanos. Amén. Dice en el 5, y le llevó, perdón, porque es que en vez de poner Juan puse Lucas, ahí voy. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria, Jesús, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob, era un pozo que tenía agua, donde sacaban agüita con cántaros o con tinas, ¿verdad? Entonces Jesús, cansado del camino, Jesús se cansaba, hermanos, Jesús sudaba, a Jesús le dolían sus piecitos, caminaba mucho el Señor, llevando el evangelio. Se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. La hora sexta son las 12 del día, en tiempo de calor. Israel es como Texas y como Coahuila, un calorón bruto, que está el sol calcinante, hermanos. No es cualquier cosa salirte en verano a 45 grados allá afuera. Y a las 12 del día, pues está, ¿verdad?, bastante calientito. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Por qué vino a las 12 del día, hermanos? Porque mayormente las mujeres venían o muy de mañana o muy de tarde. Pero era a la hora que esa mujer no se iba a encontrar a nadie ahí, porque ella se sentía indigna. Y ahorita vamos a saber por qué. Entonces, Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida, a comprar de comer. La mujer samaritana, en primer lugar, era súper difícil que un judío le hablara a una samaritana, porque para ellos eran considerados como basura. Acuérdense que los judíos eran los meros meros de todo el mundo, y todo el que no fuera judío era como guácala. Pero para el Señor Jesús no. Él no actuaba como un fariseo, ¿verdad? Él actuaba en todo el amor. Entonces, dice aquí en el mismo versículo 9, la samaritana le dijo, ¿cómo? Tú siendo judío, ¿me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ella se extrañó, ella sabía, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le estaba pidiendo a la samaritana agua física porque tenía sed, pero el agua que Jesús nos da, hermanos, es su palabra. Y esa agua te quita la sed por siempre. Nunca te vuelve a dar sed cuando tú bebes de esta agua.
Entonces, la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ella no entendía nada de lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Cómo me estás diciendo que tú me vas a dar agua a mí, verdad? Entonces, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Pero no se quedó con la duda, la mujer le preguntó. Al Señor le gusta que le preguntemos. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? O sea, ¿quién eres tú? ¿Por qué me estás diciendo estas cosas? ¿Por qué veo en ti esa sabiduría? O sea, ¿por qué me hablas tan raro, verdad? Entonces Jesús le respondió, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, tomando el agua de su palabra, hermanos, no tenemos más que ser salvos y que ser convertidos y que ser renovado nuestra mente y automáticamente tenemos la vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Hermanos, para cuando Jesús dice algo, es porque ya el Padre le habló al respecto. Jesús no habla nada improvisado, ni llegó ahí asombrado porque estaba una mujer sacando agua a esa hora. El Señor ya le había dicho a Jesús todo lo que iba a ocurrir y lo que el Señor quería que Jesús le dijera a esa mujer. ¿Por qué ella? O sea, ¿por qué ella si era tan vil? Y aquí está la respuesta. Entonces le dice, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, había tenido 5 maridos y con el que vivía ahorita, pues no estaba casada. Tú te esperas que Jesús se sirva de alguien muy piadoso, muy bien portado, que no esté en fornicación o en adulterio, ¿verdad? Pero Jesús puso los ojos en ella porque veía su corazón. Lejos de lo que la mujer haya hecho o dejado de hacer con su vida anterior, Jesús ve los corazones de nosotros, hermanos. Entonces la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, o sea, ¿cómo me adivinaste esto, verdad? Tenía el don de conocimiento nuestro Señor, tenía todos los dones. Entonces, a lo que voy aquí, hermanos, es que ¿cuál es el estándar que Jesús necesita para que una persona le sirva? Ninguno. No tenemos del 1 al 10. A ver, pues si eres como un 6 ya me puede servir. No, hermano, de lo más vil se sirve el Señor. Cuando Él ve un corazón dispuesto, no le importa cuántas esposas, cuántos esposos, cuántas veces has metido la pata, cuántas veces la has regado. Mientras Él vea tu corazón y que tú quieres servirlo a Él y que Él puede ser tu pasión, lo demás está sujeto a cambio. Y si tú, que eres un muchacho que a lo mejor nació en la iglesia, ibas a la iglesia con tus papás, platicábamos ahorita Lupita y yo, ¿verdad? El caso de un muchacho que estuvo sirviendo hasta, creo, tipo clamor del barrio y esas cosas que son muy entregados al Señor. Y ahorita el muchacho es ateo. Pero si tú eres alguien que ha dejado al Señor, voltea otra vez a verlo y Él te va a estar esperando con sus brazos abiertos. Dios no está enojado contigo. Ya no estamos en la ley, hermanos. Aquí Jesús estaba todavía como judío, estaba en la ley, predicando la gracia, pero le hablaba a los judíos que estaban en la ley.
y vino a moverles al tapete a más de cientos de gentes, porque de estar haciendo las cosas como ñi, ¿verdad? Con la ley, y no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Viene Jesús a sanar en sábado, viene Jesús a predicar en cualquier parte con la gente que no valía la pena para el punto de vista de los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué se junta con ese? Pero pues si ese es el que cobra los impuestos y mira, es una prostituta. Jesús vino a lo vil, vino a todos nosotros. Y no porque yo no anduve en las drogas o en el otro. Hermanos, era mentirosa, era vanidosa. Bueno, todavía está trabajando el Señor en muchas cosas, ¿verdad? No, nunca vamos a acabar de decir, no, ya lo logré, porque entonces volviste a echar una mentira. Entonces, no, estamos en progreso. Pero me refiero a que todas esas cosas que yo eran viles también. Aunque no hubiera estado en las drogas o en prostitución, era igual de vil para el Señor. Igual me hubiera ido al infierno si no me hubiera arrepentido y no hubiera recibido a Jesús en mi corazón. Entonces, cualquiera que sea tu situación, no le importa a Jesús. Voltea a verlo. El diablo te va a decir mentiras todos los días de tu vida, mientras estemos aquí, hasta que venga Jesús por nosotros, o tengamos 120 años y nos vayamos con el Señor. Todos los días te va a echar mentiras el diablo. No le creas. Tú eres el redimido de Jesús. Él te ve blanco como la lana. Vuelve a Él, arrepiéntete, endereza tu camino. Enfócate en Jesús y Él te dará la victoria.